Después hablaremos con un experto economista decidido a hacer un diagnóstico muy particular de lo que está pasando. Asegura que China sale muy beneficiada de la crisis que azota al mundo. Luego les explicamos por qué. Empezamos. Hace unas semanas buscamos a un experto economista para que nos aclarara algunos conceptos básicos que nos permitieran entender cómo puede mejorar la situación de nuestro país. Hoy le hemos pedido que nos haga una nueva visita por motivos bien diferentes. Julián Pavón, buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, como ese motivo, que es este libro que tengo en mis manos, China, Dragón o Parásito, ¿le parece tan interesante al director del programa? Pues ha dado el salto. Interesantísimo el libro, interesantísima la página web de Julián, donde había una explicación del modelo parasitario chino extraordinaria, que ha recibido, me parece que 2 millones y pico de visitas o más, ¿no? No, concretamente el modelo parasitario chino lleva 1.200.000 visitas, pero sumadas a los de Keynes y a los distintos vídeos que tengo en YouTube, pues suman más de 2 millones de visitas. La verdad es que se explica oyéndote, ¿no? Porque una ciencia, o en fin, una aproximación a la ciencia como es la economía, a veces tan difícil de entender, yo creo que en palabras tuyas, pues tiene uno la impresión de entenderla un poco, ¿no? Y porque vamos a hablar del libro, pero me gustaría, antes de nada, que habláramos un poco de la situación en España, en la actualidad, así en términos generales. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Está la cosa ya mejor encaminada? ¿Crees que se ve ya el final del túnel? Bueno, yo creo que Europa se encuentra en una disyuntiva, que es o el euro y más Europa o el caos. Entonces, lo decía Helmut Kohl a Angela Merkel. Decía, señora Merkel, con su intransigencia está haciendo que los europeos puedan perder 2 generaciones, el esfuerzo de 2 generaciones. Y es que realmente llegar hasta este punto ha costado muchísimo, desde que Schuman y Monnet se inventan la Unión Europea, hasta que personajes como Helmut Kohl y Mitterrand y Jacques Delors nos llevan hasta el euro, pues ha pasado, digamos, mucho tiempo y un enorme esfuerzo como para que ahora, por la incompetencia de una serie de políticos europeos, se nos venga todo esto abajo. Por lo tanto, el euro tiene que sobrevivir, y realmente, si el euro sobrevive, pues lógicamente es a base de que haya mayor transigencia por parte de los poderes políticos para que se flexibilice la ayuda a los países y al sector financiero. Fíjate que lo que realmente en estos momentos, relacionado con la pregunta que me haces, comentaba el otro día en una entrevista a Claudio Magris, en estos momentos en la Feria del Libro, el país invitado es Italia, y entonces Claudio Magris decía que lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos, que para mí es un cambio de era, él lo interpretaba como la Cuarta Guerra Mundial. Él decía, la Tercera Guerra Mundial acabó en 1989 con la caída del muro de Berlín, y la ganó Occidente. Y entonces empieza una Cuarta Guerra Mundial en la que hay un nuevo actor que es China. Y lo que ocurre en estas guerras mundiales, la tercera y la cuarta, es que ya no son guerras cruentas, no pueden serlo, o sea, porque realmente una guerra militar en estos momentos supondría la destrucción de la humanidad. O sea, una guerra mundial en estos momentos militar supondría cientos de misiles con cabezas nucleares circulando por el mundo, dirigidas a las principales ciudades del mundo. O sea, fijaos lo que es Fukushima, que es un accidente controlado, lo que puede suponer. Imaginémonos lo que realmente sería una guerra nuclear de verdad en el mundo. Entonces, Claudio Magris dice, las guerras mundiales ya no van a ser nunca, seguramente, con este tema del equilibrio del terror, guerras militares, serán guerras económicas. Y entonces en estos momentos estamos en una nueva guerra económica con un nuevo actor que es China. ¿Y China tiene la culpa de lo que está pasando, de la crisis? China forma parte del juego, pero fíjate que incluso Magris dice que realmente lo que está habiendo en estos momentos es un ataque del dólar contra el euro, que realmente el origen de los problemas son que hay muchos intereses vinculados al dólar, que además son intereses poderosísimos y con armas poderosísimas, como son las agencias de calificación, o son los fondos de inversión americanos, o son los fondos de pensiones americanos,
o son el señor Soros o el señor Warren Buffett. Es decir, realmente son inversores que son lo que llamamos los mercados, y los mercados tienen nombres y apellidos. Son los fondos de inversión, son los fondos de pensiones, son estos grandes multimillonarios. Y realmente ahí hay muchos intereses donde pretenden que el dólar siga siendo la parte fundamental del sistema económico-financiero mundial. Y entonces, de acuerdo con Magris, y que yo en parte suscribo su teoría, lo que hay es un ataque, digamos, organizado contra el euro. Y el tema es que frente a esta artillería tremenda del dólar, pues el euro tiene relativamente pocos recursos, porque realmente, bueno, pues... entre otras cosas, tenemos una Europa totalmente desunida donde la toma de decisiones es absurda. O sea, estamos todavía pensando, hablando nuevamente de China, en que no sabemos qué va a ocurrir dentro de un mes, de las elecciones griegas, menos de un mes en Europa, y China sabe dónde quiere estar perfectamente en el año 2050, y Estados Unidos sabe realmente dónde quiere estar en el siglo XXI, o sea, porque realmente pues gane Obama o gane Romney en las próximas elecciones, habrá una continuidad. Bueno, pues Europa no sabe ni dónde va a estar dentro de un mes. Bueno, ese es realmente el problema de Europa, ¿no? Seguiremos ahondando en la relación entre China y el resto del mundo y le preguntaremos a Julián qué podemos hacer como ciudadanos para defendernos si es que existe esa opción. Julián Pavón es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy nos presenta este libro, China, dragón o parásito. Lo que cuenta es tan interesante que Salvador Valdés tampoco se ha resistido a compartir con nosotros, a estar en esta entrevista. ¿Cuánto de dragón y cuánto de parásito tiene China? ¿Qué nos debe preocupar más? Pues nada de dragón y mucho de parásito, porque en las relaciones internacionales podemos hablar de que hay tres modelos. El modelo simbiótico, donde todo el mundo gana, los dos países, por ejemplo General Motors o Ford, que vienen a invertir a España y entonces pues crean empleo, traen tecnología, crean una empresa auxiliar del automóvil. Luego estaría el modelo depredador, que es el que ha utilizado tradicionalmente Europa con África y con América Latina, que es realmente quedarse con sus recursos económicos por la fuerza. Y esto lo ha sufrido también China. En el siglo XIX, China fue víctima de la estrategia depredadora de Inglaterra, de Francia y de los Estados Unidos en las guerras del opio. Fijaros que lo que intentaron hacer estos países, sobre todo Inglaterra, fue convertir a China en un país de drogadictos, para que consumieran masivamente opio, el opio que estaban cultivando en Birmania y en India, y con el dinero que obtenían de ese opio, realmente traerse aquí, a Europa, pues las especias chinas, las sedas, la porcelana, etcétera. Es decir, uno de los episodios más denigrantes del colonialismo europeo es lo que hicieron los ingleses con China, tratar de convertir a un país en drogadicto. Bueno, eso es el modelo que podríamos llamar depredador, que sería el dragón. Bueno, pues China no ha utilizado ese modelo, nunca en su historia ha sido tradicionalmente depredador, sin embargo está utilizando un modelo muchísimo más inteligente, que es el denominado modelo parasitario. Y cuando en una entrevista a unos periodistas chinos me preguntaron si realmente el término parásito no era un término excesivamente ofensivo, yo les dije, mira, el término parásito no es un nombre ofensivo, es un acrónimo, porque parásito tiene las 4 características de vuestro modelo. Pa, de pacífico, ra, de rapidísimo, si, de silencioso, y to, de total. Pacífico, rapidísimo, silencioso, total. Por lo tanto, no os sentáis ofendidos porque os llamemos parásitos. Es un acrónimo que revela vuestro modelo y donde lo más importante de todo es el carácter de silencioso. Vosotros procuráis, le decía a estos periodistas chinos, de que realmente nadie se entere de vuestra estrategia, porque ya lo decía Sun Tzu en el arte de la guerra. Lo más importante del arte de la guerra es ganar las batallas sin combatir. Bueno, pues ese es el modelo de China. De hecho, hay un libro de Karen Menzies, un escritor inglés, en el que cuenta que todo el Renacimiento italiano tiene en parte un origen chino. Hay una embajada china que llega hasta el Adriático y con una serie de dibujos, en fin, con la tradición de construcción de máquinas y todo eso, que luego copia Leonardo da Vinci. Por lo visto, parece que es bastante probable que así sea, ¿no?
O sea, que siempre, que es una tradición, ¿no? En China. Está el antecedente de Marco Polo, o sea que realmente, bueno, pues fue el primer europeo que llegó prácticamente incluso a ocupar un puesto de gobernador en China, ¿no? O sea, realmente quiero decir que, y China en aquel momento era uno de los países más avanzados del mundo. O sea, realmente hubo una época más oscura de China, que fue cuando estuvo sometida al colonialismo europeo, fundamentalmente en el siglo XIX, pero hasta el siglo XIX era prácticamente el imperio del centro, ¿eh? O sea, realmente con un desarrollo tecnológico extraordinario y además con una cultura que se soporta sobre tres fundamentos muy interesantes, que son el confucianismo, el taoísmo y el budismo, ¿eh? Y fíjate que realmente las dos palabras claves para la cultura china y oriental en general son armonía y respeto, ¿eh? Y Confucio representa la armonía social. O sea, Confucio fue un alto funcionario del imperio chino y su obsesión era porque realmente la administración pública fuera absolutamente honesta, ¿no? Como él decía, hay que administrar al Estado como se administra una familia, ¿eh? Después estaba Lao Tse, ¿eh? Y Lao Tse era la armonía con la naturaleza. Él era un anacoreta, ¿eh? Y realmente, bueno, pues escribió el Tao Te Ching, y entonces su mundo era, y su vida, la armonía con la naturaleza. Hubo un encuentro incluso entre Confucio y Lao Tse. Confucio fue a buscar a Lao Tse. Y después estaba Buda, que siendo un príncipe indio, pues realmente lo que planteaba era la armonía con uno mismo a través de la meditación. Entonces, los fundamentos de la cultura oriental, China-India, son armonía y respeto. Armonía social en Confucio, armonía con la naturaleza en Lao Tse, armonía con uno mismo en Buda. Eso es realmente, de hecho, es magnífico y esa tradición nos tiene que servir también a nosotros, ¿no? Bueno, esta es la segunda visita de Julián, tendrá que haber una tercera para que nos cuente qué hacemos, cómo nos enfrentamos a esto, ¿no? Cómo protegernos de la amenaza decirlo china. muy brevemente, si tenemos 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Si bueno, te da pues, tiempo. En España tenemos que aprender a organizarnos de otra manera, es decir, realmente crear nuestro desarrollo institucional de otra manera. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos es el modelo autonómico, y en Europa tenemos que ir a una Unión Federal Europea con un solo himno y una sola bandera. El himno de la alegría de Beethoven y la bandera azul con la corona de estrellas. ¡Qué maravilla! Pues lo dejamos aquí. Gracias, Salva, y muchas gracias, Julián.